Hola, hola, bienvenida al curso online sobre telas y fibras textiles y me hace especial ilusión y muy feliz tenerte aquí ya que este curso lo he preparado con mucho cariño y mucha ilusión. Bueno, como bien sabes, este curso lo he preparado para realizarlo junto a mi libro, que es a la vez un diccionario de muestras de telas. Pues aquí está, este es el libro. Este es el manual textil y bueno, está especializado en fibras orgánicas, pero no te preocupes porque en este curso yo te voy a explicar también todo lo que necesitas saber sobre telas comunes, todo tipo de telas. Vamos a hablar de telas habituales, no solamente orgánicas, vamos a hablar de fibras sintéticas, poliéster y todas las que existen. Así que en este curso vamos a hablar de todo. Bien, por lo tanto, ya te puedo desvelar también que este curso es muy completo sobre todo tipo de telas y espero que te ayude a formarte como futura o futuro, no sé, experto diseñador y especializarte y conocer mejor todo este mundo textil. También durante todo este curso yo te iré guiando, he realizado varios vídeos cortos para que sea más fácil tu aprendizaje, así de una forma de seguir los vídeos muy sencilla y para que puedas siempre pausarme en el momento que te pierdas en alguna lección, le das a pausa, puedes volver a ver la parte que necesitas para repetirlo y bueno, pues eso, que me vas a tener aquí. También te recomiendo hacer este curso, por supuesto, con el manual textil, porque así de esta forma podrás tocar las telas y las muestras que están dentro. Y bueno, ya sabes que tocar las telas, comparar y sentirlas siempre es mucho mejor para nuestra experiencia, porque las telas es una cosa pues que hay que tocarla. De todas formas, si no lo estás haciendo con este manual, no te preocupes, siempre tendrás imágenes y cosas que te pueden acompañar para ver de lo que estamos hablando. Y bueno, también puedes comprar nuestro manual en la tienda que está disponible y tenemos existencias. Y nada, vamos a empezar ya que hoy es la primera clase. Hoy vamos a empezar esta clase hablando sobre las definiciones y términos que se encuentran en este mundo textil. Vamos a empezar como por la base de todo. Y así podrás seguir este curso fácilmente, seguirme todos los términos estos que voy soltando y hablando durante todo el recorrido. Así que nada, empezamos. El tejido cuenta con un vocabulario y unos términos técnicos. Así pues, al ir a una tienda de telas o al consultar un patrón de costura, se tropieza uno con una serie de términos específicos relativos al principio de fabricación del tejido o a su utilización. Bueno, lo que quiero decir es que el tejido y todos los términos que se utilizan en costura es necesario saberlos. Así que vamos a empezar un poquito a conocer cada uno de esos términos y así de esta forma durante este curso no te van a sonar a chino y vas a comprender ciertas palabras que se utilizan mucho en este mundo de la costura. Antes de hablar sobre telas, tenemos que entender y saber cómo están hechas. Así que los tejidos están formados esencialmente por fibras. Es una unidad de materia de todo textil que se caracteriza por su flexibilidad, finura y una gran longitud, ya que su grosor es muy fino, pero el largo es mucho mayor respecto al diámetro. Las fibras contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas. Por lo tanto, deben tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para poder hilarlas formando hilos. Según su longitud, se clasifican en dos tipos. La fibra discontinua sería fibra corta y el filamento sería fibra continua o fibra larga. Vamos a ver cómo es cada una. Bueno, pues la fibra discontinua o fibra corta es una fibra de longitud limitada y normalmente son todas las fibras naturales. ¿Por qué? Por su estructura propia de la naturaleza, ya que estas fibras se mezclan dando como un resultado un hilo. Y un hilo está hecho de fibras cortas que se hilan juntas para formar una hebra continua. Las fibras de algodón, esparto, lana o incluso de distintos camellos, yute, etc.,
todas las fibras naturales, por su propia naturaleza, tienen una longitud determinada. O sea, al igual que una planta, empiezan y acaban, es el largo que tenemos. No podemos disponer de una fibra más larga, ya que la flor de algodón pues tiene ese tamaño. Bien, por ese motivo se diferencian claramente de las fibras largas o continuas. Esas fibras largas también se llaman filamento y claramente es toda materia hilable de longitud indefinida que está hecha por el hombre, ¿vale? Por el ser humano de forma industrial. Los filamentos se pueden cortar a cualquier longitud y utilizarse como las fibras discontinuas también, pero en general es el resultado de un proceso industrial que consiste en extraer un filamento continuo de un polímero líquido, y los filamentos son todas las fibras químicas. Que cuando se realiza un hilo de forma industrial utilizando polímeros o materiales sintéticos y químicos, de esta forma se pueden conseguir hilos de longitud que queramos, ¿vale? Sin problema, toda la longitud que queramos, y podemos crear las telas que nos dé la gana. Pero como ves, la diferencia es clara porque las fibras naturales proceden de la naturaleza y la naturaleza nos marca la longitud que tienen esas fibras. Así puedes diferenciar esas dos de forma muy fácil. Y el siguiente paso sería conseguir una materia tejida. Es el conjunto de fibras o filamentos que sometemos a un proceso de hilatura para obtener el hilo. De esta forma, esta materia tejida se emplea para cualquier tela, ¿vale? Para crear tela, ya que puede estar tejida con varios hilos o puede estar tricotada, como las telas elásticas formando puntos o mallas, o puede estar realizada con otras técnicas como el encaje, fieltro, etcétera, que vamos a ver más adelante. Y resumimos el proceso de creación de tela. Como te he comentado, primero tendríamos la fibra, después fabricaríamos el hilo y con ese hilo se teje el tejido de varias formas, bien de calada, bien punto o no tejido, y después con estas telas realizaríamos cualquier producto, prenda, accesorio, etc. Esto lo podemos ver de forma resumida, pero hay que mencionar que al mismo tiempo que se realizan todas estas fases, como puedes ver en la imagen, hay ciertos tratamientos por las que pasa tanto la fibra como los hilos y como los tejidos para bien añadirle tintura o alguna estampación para darle ciertos acabados. También después se lavan y se secan para conseguir efectos en tela o si queremos determinados elementos o conseguir determinadas características en una prenda, como por ejemplo en los vaqueros le daríamos un acabado de láser para el tintado de los vaqueros. Una vez que tenemos nuestra tela tejida, tenemos que conocer las partes tan comunes y las palabras que utilizamos cuando hablamos sobre el tejido, ya que saber qué significa la urdimbre, trama, dónde están los orillos de una tela, nos ayudarán a colocar el patrón de forma correcta y procederemos después a su confección y así la prenda nos va a quedar perfectamente sin deformarse, sin romperse. Si observamos la imagen, vemos cómo está el tejido enrollado en un rollo y normalmente siempre viene cuando sale de fábrica así en un rollo largo, y el tejido tiene dos orillos que son los ambos lados. Se componen de varios hilos de urdimbre, están más apretados que otros hilos, forman el borde rematado de la tela. Los orillos es algo que lo hemos visto mucho, ya que un tejido tiene dos, uno a cada lado de la trama, y ellos evitan que el tejido se deforme, se deshilache y se mantenga pues, de forma recta. Esos orillos nos indicarán la posición de la tela. Debemos conocer dónde queda el orillo para así, de esta forma, saber cómo vamos a colocar nuestra prenda o nuestro patrón sobre la tela. Los orillos siempre van paralelos a la urdimbre, por lo tanto, la palabra urdimbre significa que es un conjunto de hilos que forma el largo de un tejido.
Los hilos de la urdimbre van paralelos a los orillos, como ya te he comentado, y en el sentido en el que avanza el tejido de una tela. Después vemos la trama, que designa los hilos que forman el ancho de un tejido. Los hilos de la trama van siempre perpendiculares a los hilos de la urdimbre y a su vez a los orillos de la tela. La distancia entre los dos orillos nos marca el ancho de un tejido. Y bueno, el ancho varía según el tejido, pero lo más habitual es que mida unos 50 centímetros, o sea, 1,50 m o 150 centímetros, pero también puede ser o más corto o más ancho. Por ejemplo, hay tejidos de 2 metros, de 3 metros para ciertos acabados de cortinaje, hogar, sábanas. Para ellos necesitaríamos un ancho mayor que el habitual. Y el ancho habitual de 150 o 140 lo conocemos como el doble ancho si vamos a comprar en una tienda de telas. Cada tela se hace de un ancho determinado, pero tú puedes elegir lo que es el largo del tejido, porque los rollos normalmente de forma industrial vienen en bobinas de 20 metros, 30, 50, etc. Por lo cual tú puedes elegir el largo, pero el ancho siempre te viene dado. Hay que tener en cuenta el ancho del tejido para asegurarnos que nuestros patrones puedan caber correctamente y tengamos suficiente tela para coser nuestra prenda, claro. Como ya te he comentado, es muy importante colocar los patrones de forma correcta y el tejido suele ser estable y la caída de una prenda suele ser bonita siempre y cuando colocamos el patrón al recto hilo. Eso significa también, bueno, a veces se le llama en la dirección del hilo, que tiene que ser paralela a la urdimbre y es el sentido principal de un tejido, que sirve de referencia para utilizarlo en el momento de colocar el patrón. Por lo tanto, el hilo es el sentido en el que un tejido resiste mejor el estiramiento y la rotura, por lo que cada pieza de un patrón incluye una flecha que indicará la dirección del recto hilo y que se debe alinear con el sentido del mismo. Es una noción importante en la confección de las prendas de vestir para así asegurarnos una buena caída, estructura y que no se deforme la prenda. Bien, vamos a ver lo que significa recto hilo, contrahilo o el bies, ya que estas tres posiciones nos van a guiar o nos van a ayudar a colocar los patrones sobre el tejido para conseguir ciertos elementos o cierta caída en una prenda. Por norma general, en la confección, todos los patrones se deben colocar al recto hilo, pero en algunas piezas del patrón también se pueden colocar a contrahilo, que es la dirección de la trama o la dirección del ancho de la tela. Algunas piezas, como por ejemplo los canusúes en las camisas, se cortan a propósito a contrahilo, pero tú puedes decidir cortar algunas piezas a contrahilo, también no habría problema, pero por norma, como te digo, casi todas las piezas se cortan al hilo, más que nada porque a veces pueden dar de sí, el estiramiento que tiene a contrahilo es mayor y pueden aparecer efectos que no deseamos en la prenda. Por ese motivo siempre se aconseja cortar al hilo. Pues también tienes que tener en cuenta que existe la dirección diagonal del tejido, que es el bies, y eso se utiliza cuando queremos conseguir un acabado con una caída mucho más liviana y por ejemplo, para prendas de faldas de vestidos con cierta ligereza, caída y mucho vuelo. Porque el bies, en general el bies de un tejido es la diagonal a 45 grados respecto al hilo o respecto a los orillos, y es esa línea que nos permite al tejido ser más extensible, ser más manejable y tener, por ejemplo, un drapeado más suave, por lo que algunas prendas es recomendable cortarlas al bies, ya que el hilo de las piezas del patrón se alinea no con el hilo de la tela, sino con la línea del bies. De esta forma, la prenda determinada adquiere una mayor flexibilidad y comodidad con un drapeado o una caída muy diferente. Por la estructura en la que está tejida la tela, el bies o esa línea en diagonal que te he comentado consigue cierta flexibilidad. De hecho, si coges un trozo y estiras a 45 grados respecto al orillo, vas a ver cómo en ese sentido el tejido cede por sí solo, porque los hilos de la trama y de la urdimbre se mueven un poquito y se separan. Y
Eso cede simplemente no porque esté la tela elástica, sino que por el efecto de que los hilos se separan entre sí y nos dejan ese margen de que se pueda estirar un pelín. Bien, pues el bies se utiliza mucho y lo vas a ver mucho en trajes de fiesta, en faldas con vuelo, con prendas mucha caída. También es cierto que al bies se trabaja o se cose un pelín más difícil que al recto hilo, por lo que tienes que elegir bien qué prendas o qué elementos vas a coser, porque se comporta más complicado que una prenda cortada al recto hilo, ya que los hilos pues se deshilachan fácilmente y se escurren un pelín. Pero bueno, con un poco de paciencia y práctica se pueden conseguir prendas preciosas como te enseño aquí en estas fotografías, para que te hagas una idea de que si quieres conseguir ciertos vuelos y estos acabados de ligereza, caída, drapeados bonitos, elige siempre el corte al bies. Vamos a ver qué es el derecho y el revés del tejido, ya que es importante saberlo para que puedas elegir qué lado quieres que luzca sobre una prenda. El tejido tiene un derecho y un revés. El derecho del tejido es la cara destinada a quedar por fuera y una vez cosida la prenda, este lado quedará visible. Y el revés del tejido es la cara que quedará por dentro, junto al cuerpo, en una prenda de vestir. Aunque también te comento que el derecho y el revés en los tejidos últimamente ya no se tiene mucho en cuenta porque los tejidos, además de que pueden ser reversibles, tú mismo puedes elegir el lado bonito de una tela. Tú decides si quieres que sea un lado u otro. El derecho o el revés no infiere o no molesta en el comportamiento de la prenda final. Lo que cambia es la estética y el aspecto o el color del tejido. Pero por lo demás, tú puedes elegir el derecho o el revés de un tejido. La importancia de cortar un patrón en el sentido del hilo o el recto hilo es muy importante cortar todas las piezas en la misma dirección, porque imagínate que si los tejidos van con pelo o son de terciopelo o tienen motivos de dibujos, necesitamos colocarlos todas las piezas en el mismo sentido para que la parte delantera de una prenda esté en la misma posición que la parte trasera y que ninguna pieza quede cabeza abajo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los tejidos de pelo que tienen una dirección determinada y si la invertimos, por ejemplo, tu delantero con el pelito iría hacia arriba, pero la parte trasera iría hacia abajo. También sucede y se ve mucho en el terciopelo, porque depende de cómo cae la luz, el vello de terciopelo mantiene un mismo sentido y tú deberías de mantenerlo a la hora de cortar las piezas, al igual que los estampados con dibujos, con personas o con ciertos animales, que deberías de mantener esa dirección para asegurarte que estéticamente pues quede bonito y que ningún estampado quede boca abajo. Pero a veces el diseño nos puede determinar la colocación de las piezas, como por ejemplo en este caso tenemos una camisa donde claramente vemos una parte de la camisa cortada al recto hilo, las líneas van en vertical, otra parte está a contrahilo, las líneas van en horizontal y el bolsillo está cortado al bies. Eso lo podemos ver por las líneas porque están en diagonal. Las mangas quedan al recto hilo y el puño a contrahilo. Recuerda que todo dependerá del diseño que queramos conseguir. Bueno, espero que este primer vídeo te haya servido para introducirte en el mundo textil y tener nociones de cómo se realizan las telas y las fibras, ya que comprender los términos relacionados con las fibras textiles te ayudará en la toma de decisiones, al comprar tu tela, al elegir las prendas en una tienda. Entonces mejorará tu experiencia de compra básicamente y de tu elección y mejorará tus diseños finales y tus prendas van a quedar espectaculares. Nada más por hoy, así que nos vemos en la próxima clase.